Bendiciones, amados hermanos. Debido a la situación que tuvimos con la plataforma Facebook, me veo en la necesidad de dar un pequeño resumen de lo que estuvimos tratando el día de hoy. Efesios 5:18 menciona que no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando, amados hermanos, de cómo la luz opaca las tinieblas. Estamos hablando, amados hermanos, cómo la fornicación es un pecado que abunda en el corazón del hombre. El hombre quiere esconderse de su esposa o de su esposo, y este es porque tiene temor de ser descubierto, tiene temor de que su pecado salga a la luz. Pero delante de Dios nada se esconde. También menciona el texto de la inmundicia. La inmundicia es la suciedad, la porquería, la basura, el desperdicio, deshonestidad, impureza, desvergüenza, libertinaje, obscenidad, vicio y otras tantas cosas. Entender este concepto desde la Escritura es muy importante. Es más, este concepto viene desde el Antiguo Testamento y pasa por el Nuevo. Esto nos lleva a decir que es todo lo contrario a la persona de Cristo. Cuando Dios crea todas las cosas y las dispone para que el hombre esté sobre todo, no es así. Más bien, Dios crea al hombre para su trabajo, para que el hombre esté al servicio de Dios. El hombre fue creado para Dios. La creación fue creada para Dios. Así lo dice la Escritura, todo fue creado por Él y para Él. Aún nosotros, el hombre, como lo estamos diciendo, es creado para el servicio de Dios. Es una herramienta santa para la venida de su Hijo. El hombre es un trabajador de Dios. La avaricia es un pecado que mana del corazón, es el amor al dinero. No aquellos que lo tienen, sino aquellos que aman el dinero. Esto nos lleva a entender que dentro del corazón hay avaricia, hay egoísmo dentro del corazón del hombre. La avaricia es aquellos que quieren tener más y más. Y esto nos lleva a entender que va contrario a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es más, la avaricia es una idolatría tan terrible, tan nefasta, amados hermanos, que esto nos aleja de ser llenos de la presencia de Dios. Nosotros debemos entender que somos hijos de Dios, por lo cual debemos andar en luz. Debemos ser santos, separados, apartados por Dios. Debemos estar lejos del pensamiento humanista, del pensamiento moderno. El pensamiento moderno piensa en el desorden climático. Piensa que la humanidad es una plaga. Somos parásitos, detestables, narcisistas, egoístas. El mundo sería un mejor lugar sin nosotros. Tendría que ser un deber moral quitarse la vida. Estas frases pertenecen a los pensadores del día de hoy. Estas frases circulan por medio de las redes sociales y se introducen en nuestros jóvenes, en nuestros niños. ¿Por qué esta afirmación debería ser contradictoria al pensamiento cristiano? Esta es una buena pregunta. Aún los grandes pensadores del siglo pasado pensaban que nosotros éramos un fragmento en el universo, que éramos una mancha azul en el cosmos, que éramos un granito de arena dentro de un mar inmenso. Mas sin embargo, ¿qué dice la Escritura al respecto? Pablo, al considerar una realidad en la cual la resurrección de Cristo no existe, dice que sí, que nosotros somos dignos de conmiseración, dignos de lástima. Si Cristo no ha resucitado, pero Cristo resucitó, por lo cual nos lleva a ser primicia de los que duermen. Nos lleva a entender que Cristo murió por nosotros, que el Rey de Reyes y Señor de Señores bajó a este mundo y habitó en un cuerpo humano, y por lo cual el hombre, el humano, es digno. Sencillamente porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos manda amar a la iglesia, nos manda amar a nuestros semejantes. Esto debe ser comprendido desde el principio cristiano y debemos ser llenos de su presencia, no llenos del pensamiento humanista, aquellos pensamientos homosexuales en el cual hay situaciones, hay dificultades que no permiten que estos hombres o estas mujeres procreen hijos. Están limitados al pensamiento pecaminoso, irracional,
del tiempo moderno. Los limita a procrear. Y aún aquellas mujeres que matan a sus bebés desde el vientre, aquellas princesas, aquellas damas que osan asesinar a sus criaturas en el vientre, son detestables y abominables delante de Dios. Amados, tanto uno como el otro está en pecado, son inmundos delante de Dios, pero no por ello debemos desecharlos, porque son criaturas. Deberíamos tener lástima de ellos, deberíamos tener conmiseración de su destino sin Dios. Amados, debemos ser llenos de su Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo nos hace comprender que el fin principal de la vida no es estar centrado en el hombre, no es la gloria del hombre, más bien es la gloria de Dios. A medida que estudiamos las Escrituras, nos lleva a comprender que Cristo es la centralidad del hombre. La teología cristiana puede ser comprendida correctamente cuando se aprecia como esta experiencia es una experiencia de vida. La vida cristiana, el ser lleno de la vida cristiana, el ser lleno de su Espíritu Santo, nos lleva a enfatizar que nuestra vida está regulada por la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Al decir una teología de vida, al decir que nosotros debemos vivir una vida práctica, nos referimos principalmente a que Dios debe ser glorificado. Primero, sobre toda la sociedad, sobre todo el orden de la creación, sobre tu bestia, sobre tu trabajo, sobre tu animal, sobre tus plantas. Dios es manifestado en ello. Y en segundo, en la vida del hombre. De hecho, una verdadera reforma de la sociedad es un fruto de un corazón redimido por el Evangelio de Cristo. La orden de la Escritura es ser llenos. Es una ordenanza en la cual nosotros tenemos que ser llenos por medio de la oración, por medio de la relación con Dios y por medio de su Escritura. Debemos leer la Escritura y saber lo que Dios quiere para cada aspecto de nuestra vida. Dios es soberano, omnipotente, Rey de reyes, Señor de señores. Es el león de la tribu de Judá, la rosa de Sarón. Él es y será el principio y el fin, el alfa y el omega, el que ha de venir. Todo esto nos llena de ánimo, de gozo. Nos permite entender que Dios está al pendiente de nosotros, que nos ama, que está sobre todas las cosas. También nos debe llevar a entender que aún la corrección viene de parte de la Escritura, pues la Escritura nos menciona y nos dice que debemos corregir a nuestros pequeños con vara, para que nos den descanso de viejos. Ahora el mundo no quiere una corrección, pero la Escritura debe estar por encima del pensamiento humano. Hemos visto cómo las personas tienen el pensamiento de que el humano es una plaga, pero el Espíritu Santo de Dios nos llena y nos hace entender que tenemos que ser sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, que amemos a Dios, que amemos la iglesia, que amemos a Dios sobre todas las cosas, viviendo como Él quiere que vivamos, que estemos al pendiente del prójimo, conforme a sus necesidades, conforme a tener misericordia de aquellas criaturas que están corriendo apasionadamente, fuertemente hacia las llamas del infierno. Y también amar a la iglesia, por lo cual tenemos que trabajar en ella, tenemos que obrar en la iglesia. ¿Tú cómo obedeces a Dios? ¿En qué estás trabajando? ¿Lo que Dios te ha dado lo estás haciendo correctamente? ¿Cómo practicas el amor de Dios en tu iglesia? ¿Cómo Dios se manifiesta en la vida del cristiano real? El ser llenos es ser obedientes a la palabra de Dios. El ser llenos es conocer a Dios. El ser llenos es estar en continua oración y continua lectura de la palabra de Dios. El ser llenos es amar a tu iglesia, trabajar en tu iglesia. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás obrando? ¿Qué es lo que estás haciendo para la comunidad de los santos? Ciertamente lo hemos visto en todas las áreas de la vida, pero conforme a lo que corresponde a la iglesia, la hemos abandonado, la hemos desolado, la hemos dejado atrás. La iglesia es un factor importante dentro del cristiano.
Y es ahí donde los santos se reúnen para glorificar a Dios. Es ahí donde el fruto del Espíritu Santo se manifiesta, porque tenemos que tener amor por nuestros semejantes. Tenemos que tener bondad para nuestros semejantes. Y es en la iglesia donde Dios nos está puliendo, amando a aquellos que son diferentes a nosotros, amando a aquellos que nos causan dolor de cabeza, amándoles como Él nos amó, a pesar de nuestras iniquidades, porque Dios nos ha perdonado. De la misma forma, perdonar a nuestros semejantes, porque Dios nos ha cuidado, de la misma forma, cuidar a nuestros semejantes. Dios murió por su iglesia. ¿Tú crees que demanda menos de ti? De la misma forma tenemos que morir por Cristo, morir por nuestros hermanos, ser fieles a la Escritura, ser fieles a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios a sus hijos que dio a su Hijo. De tal manera te amó a Dios a ti que dio a su Hijo. Bajando el estándar de mundo a la iglesia y haciéndolo particular y propio, debemos entender que tenemos que amar lo que Dios ama. Amados hermanos, no que Dios haya amado a todo el mundo en general, sino que Dios amó a personas en específico. Y de la misma forma tenemos que amarle nosotros. El ser lleno de la presencia de Dios, el ser lleno de su Espíritu, es vivir para Él. Ser llenos es vivir para su gloria. Y en la iglesia se manifiesta la gloria de Dios. En tu trabajo, en tu actividad, pero conforme, una vez más, conforme corresponde a la vida eclesiástica, la hemos dejado de lado. Muchos han dejado su primer amor. Volvamos a la Escritura. Ser lleno del Espíritu Santo es morir a tus deseos, es morir a tus metas, es morir a tus objetivos y dejar que el Espíritu Santo de Dios te dé nuevos objetivos, nuevas metas para su gloria y para su honra. El ser llenos es vivir bajo la voluntad y dirección de Dios.